Hasta ahora venimos llevando una línea discursiva que se puede decir, empezamos con las interacciones. Las interacciones nos hablaban de qué tipo de cantidad de energía estaba puesta, la modalidad de la interacción. Después vimos cómo esas interacciones nos generaban los distintos estados de la materia, haciendo un hincapié especial en el estado líquido y las propiedades que me aparecen en el estado líquido que no estaban en el estado gaseoso. En el estado gaseoso podía considerar las moléculas de manera independiente. Acá en el estado líquido ya consideramos la asociación, que ellas tienen propiedades que se derivan de esa asociación. Vimos la tensión superficial, la capilaridad, el efecto de mojado, cómo se influía la energía de interacción en el punto de ebullición, del punto de fusión, etcétera, etcétera. Ahora, el próximo paso es decir, bueno, ahora las mezclo. Mezclo distintos tipos de moléculas, ¿sí? Y esas mezclas homogéneas de moléculas van a ser lo que vamos a llamar soluciones. Y vamos a entender primeramente ese mecanismo molecular para que después de ahí, de esa comprensión del mecanismo molecular que generan o no esas mezclas, porque ustedes saben, hay cosas que se mezclan y cosas que no se mezclan, entonces también tratar de entenderla desde la perspectiva molecular, y las propiedades o que van a aparecer, propiedades nuevas que van a aparecer en las soluciones, o las propiedades que ya vimos, cómo se modifican debido a esta mezcla de moléculas, cada una con sus interacciones. Y sobre todo esto van a aparecer en las soluciones dos tipos de propiedades importantes. Una, que se va a deber a la cantidad de moléculas, que la vamos a ver mañana, y otro que se debe a la naturaleza de la molécula disuelta, que es lo que van a ver el resto de la carrera, ¿sí? Entonces, la naturaleza y el comportamiento de las soluciones van a tener esto. Y lo vamos a poder ir entendiendo, vamos a ir generando nuestra intuición química, muchas veces en función de cómo entendamos que esta interacción ocurre y se produce. A los que puedan entender bien este mecanismo, se van a dar cuenta que en muchos cursos que vienen después, ¿sí?, nos los van a dar como reglas, comportamientos que son entendibles y racionales si lo pensamos desde el punto de vista de la interacción molecular, ¿sí?, tanto como partícula individual o como sistema de partículas que están interactuando. Bien, por eso este tema se llama propiedad de las disoluciones, o soluciones y propiedades coligativas, dependiendo de dónde lo vemos, porque son las propiedades principalmente que vemos mañana. Entonces, lo principal es que tenemos que empezar a entender cómo es la solución. Tienen un video, pero no me quiero detener en el video, quiero ir a las interactividades. Bien. Podemos empezar a pensar qué es lo que pasa en un sistema sólido y cómo esto se va a producir el mecanismo de disolución. A esto lo vamos a poder pensar. Bien. Por ejemplo, empecemos con un sistema iónico o un sistema que van a estar interactuando las partículas, ¿sí? Bien. Ahí hemos echado a andar el sistema, lo estamos ejecutando, a lo mejor no se nota en particular, pero las partículas están vibrando, se están moviendo en su lugar. Eso es lo que hacen las partículas en un sólido, que lo hemos repetido varias veces. En el sólido, las partículas principalmente vibran. Entonces ahí están vibrando. Ahora vamos a agregarle agua. Así que nos muestre las interacciones para que sean más claras. Bien, ahí hemos agregado agua. Entonces, vemos que las moléculas de agua interactúan entre sí y empiezan a interactuar con el sólido. Básicamente, esta interacción de las partículas de agua con el sólido lo podemos interpretar como un debilitamiento de aquella fuerza de interacción que mantiene el sólido unido. Si la
fuerza que hacen las moléculas de agua en su conjunto es mayor a la que tiene el sólido unido, vamos a conseguir que el sólido se disuelva, ¿sí? Entonces, molecularmente vemos cómo distintas partículas del sólido pasan a estar rodeadas por partículas de agua. Entonces, acá estamos haciendo una primera aproximación a lo que es el proceso de disolución, ¿sí? O sea, es el sólido, se mantiene, sus partículas están ahí vibrando, interaccionando entre sí. Cuando viene el agua empieza a interaccionar con las partículas de la superficie. En realidad, moléculas de superficie tenemos de 3 tipos. Esto puede ser importante para después para otro curso. Tenemos las que están en la cara, las que están en una arista, ¿sí? Y las que están en los vértices. Las que van a estar más expuestas son las que están en los vértices, entonces son las primeras que son atacadas, porque el agua va a tener mayor cantidad de lugares para atacar las partículas entre sí. Entonces, la interacción no la que hace una molécula de agua, sino la que hace el conjunto de moléculas de agua que va rodeando. Si la suma de esa energía es mayor que la energía que se tiene en la partícula en el sólido, esa partícula va a pasar al medio acuoso y vamos a comenzar de esa manera con la disolución, ¿sí? Hasta que todo el cuerpo se disuelva. Veamos ahora otro ejemplo. Muchos dicen, bueno, es agua. Pero también vamos a ver partículas, lo voy a poner porque después se demora que nos muestre las interacciones. Bien. Ahí vemos, partículas que van a ser prácticamente, tienen interacciones de dipolo inducido a dipolo inducido, obviamente se van a ver afectadas por la polarizabilidad que tiene cada una, ¿sí? Más o menos son moléculas semejantes, y que vemos que como la interacción es de dipolo inducido, se van mezclando entre sí, ¿sí? Entonces, bueno, una solución es una mezcla, pero cuando esta mezcla es íntima, es a nivel molecular, es cuando tenemos las soluciones verdaderas, ¿sí? Entonces, podemos ir viendo ahí que si las moléculas no tienen carga, simplemente se van mezclando una con otra a través de estas interacciones débiles dipolo-dipolo. Lo vamos a parar, vamos a volver y vamos a poner ahora que las moléculas sean polares. Vamos a decir que nos muestre las cargas de las dos. Entonces ahí tenemos que son dipolos. Las dos moléculas son dipolares, entonces la interacción dipolo-dipolo se va manifestando, van interactuando. Vemos esto que era la naturaleza del estado líquido, que las partículas, si bien están interaccionando siempre, pero no siempre es con la misma partícula, que eso era característico del estado sólido, no la del estado líquido. Entonces acá vemos que las partículas van cambiando. De vez en cuando también van a notar que alguna partícula se separa de la masa, pasa a fase gaseosa, eso decíamos siempre. Una de las características del estado líquido es que siempre va a tener una presión de vapor, que se va a ver causada por esas partículas que se separan a fase gaseosa. Y otra cosa para notar en las simulaciones que vamos viendo es que la fuerza de gravedad no tiene sentido, es muy difícil mostrarla a nivel molecular, porque es muy pequeña. Acuérdense que la gravedad va a depender de la masa de los cuerpos. A nivel molecular casi no se nota, por eso nuestras moléculas tienden a formar una gota. Así que teniendo también en cuenta en eso, podemos apreciar mejor la simulación. Bien, y nuestro tercer caso, que a veces es lo que nos va a permitir entender, supongamos que tenemos la mezcla, moléculas que no tienen momento dipolar y moléculas que sí tienen un momento dipolar o hasta
un dipolo fuerte o un puente hidrógeno, ¿sí? Bien, lo que vemos acá es que existe la interacción dipolo inducido, pero normalmente vemos que la interacción dipolo-dipolo predomina en sí, ¿sí? Entonces, como tengo una interacción que es mayoritariamente más fuerte, ¿sí? Poco vamos a tener tendencia a formar las mezclas. Fíjense que en general el cúmulo de interacción dipolo-dipolo se mantiene, entonces eso hace que por el otro lado las que son dipolo-inducido se mantengan, ¿sí? Por más que se separan, pero van y vuelven, se mantienen en cúmulos. Entonces acá vemos un fenómeno interesante de acuerdo al tipo de interacción que tienen las partículas, que es la segregación de una sustancia con respecto a otra, ¿sí? Que esto lo vamos a ver en particular, a ver, una simulación parecida. Supongamos que las moléculas de alta polaridad son de agua y las otras, la dipolo inducido, fuesen de aceite, ¿sí? Entonces muchas veces decimos el aceite, la cera, las parafinas son sustancias hidrofóbicas, ¿sí? Hidrofóbica, esto quiere decir que como que el agua huye. Entonces, muchas veces cuando observamos el fenómeno, lo que parece es que hubiesen sustancias que repelen al agua, sobre todo cuando estamos hablando de una superficie, porque el agua forma gotitas que no se quieren mezclar. Bien, entonces, a través de esta representación, lo que podemos entender es que, en general, lo que tenemos son interacciones entre el agua es mucho más fuerte que la que tendrían con las moléculas del aceite. O sea, tengo, por un lado, puente hidrógeno, y del otro lado tendría que tener dipolo-dipolo inducido, que sería mucho más débil. Entonces, lo que pasa no es que el aceite repele el agua, sino que el agua va a estar en un sistema de menor energía, ¿sí? Haciendo interacciones con otras moléculas de agua. Entonces, esa interacción agua-agua, que es mucho más fuerte, la que hace que no se quiera mezclar con las otras, entonces no incorpora fácilmente moléculas de aceite en el agua. ¿Mm? Bien. Bien. Vamos a pasar a ver ahora un sistema un poco más complejo. Ahí está, mire. ¿Qué moléculas tenemos acá? Estas moléculas que están con las pelotitas grises, mire, son 3 carbonos. A ver si podemos poner una. Bien. Ahí tenemos 3 carbonos, ¿sí? Y el carbono del medio está unido por un enlace doble a un oxígeno, ¿sí? Entonces, esta sería la propanona o la acetona, ¿sí? Esta sería la molécula de la acetona, que como vemos es una molécula que, como tiene un elemento electronegativo, va a tener un dipolo. Va a ser una molécula dipolar, pero no va a ser una molécula que tenga hidrógenos que puedan ser dadores de puente hidrógeno. Entonces, cuando vemos esta mezcla de acetona y agua, vemos que forman una solución, ¿sí? Entonces acá sí están todos mezclados. Cuando buscamos y decimos si el agua me forma puente hidrógeno, ¿sí? ¿Cómo se vincula con la acetona? A ver, vamos a buscar alguna. Bueno, por ejemplo, acá podemos ver esta acetona o propanona que está en el medio, ¿sí?
como el oxígeno tiene una densidad de carga negativa importante, es un buen aceptor de puente de hidrógeno. Entonces vamos a ver que la mayoría de los hidrógenos de las acetonas al menos están recibiendo un puente de hidrógeno. Por ahí a lo mejor si le damos tiempo podríamos encontrar algunas que estén interaccionando con dos, etcétera, etcétera. Pero en este caso, al agua, que le encanta tener como interacción dominante la interacción puente hidrógeno, vemos que es capaz de formar puente hidrógeno con la propanona o acetona. Y deja el espacio de los 3 carbonos, le hace como una bolsita, ¿sí? Dice, yo interacciono con el oxígeno, generamos una interacción relativamente importante, podemos conseguir generar una solución, pero la parte de los 3 carbonos no me interesa y les deja como un espacio, ¿sí? Esto va a ser importante para entender todo otro conjunto de interacciones, principalmente, por ejemplo, los fármacos, ¿sí? Los fármacos que son una estructura compleja muy distinta, o vitaminas, o cofactores, que uno dice, bueno, pero si tenemos un montón de carbono, esto cómo se solubiliza tanto fuera de la célula como dentro de la célula para poder llegar a las enzimas, para poder cumplir su rol o lo que sea. Bueno, muchas veces lo que pasa es esto. Las distintas partes de las moléculas van a poder presentar distintos tipos de interacciones. Entonces, a veces hay partes de las moléculas que van a poder formar puente de hidrógeno, a veces recibiendo, a veces dando puente de hidrógeno, ¿no? Y es acá muchas veces cuando muchos de los grupos de investigación en la facultad trabajan en lo que se llama diseño de fármacos. A veces está el conflicto cuando hablamos con los químicos orgánicos, porque a ellos les encantan hacer moléculas con carbono e hidrógeno, ¿sí? Entonces después no hay forma ni de solubilizarlo. Ustedes se dan cuenta acá que yo necesito tener heteroátomos, ¿sí? Sobre todo bastante electronegativos para que las moléculas se puedan solubilizar. Bien. Veamos otro caso que estamos viendo. El viejo y querida mezcla de alcohol en agua, ¿sí? Trátese de vino, cerveza o cualquier otra bebida alcohólica, el alcohol 70 que le hemos echado en las manos tantísimas veces en estos últimos 2 años casi. Tenemos el etanol, son 2 carbonos, un oxígeno que tiene unido un hidrógeno. Obviamente entonces el etanol puede formar puente de hidrógenos, puede formar libremente puente de hidrógenos con el agua, y el agua también formará puente de hidrógenos con el alcohol, ¿sí? Entonces, ese hidrógeno que está unido al oxígeno va a tener la capacidad de formar puentes hidrógenos. Entonces, como es una molécula relativamente chica y los 2 carbones no ocupan tanto lugar, el agua y el alcohol se van a poder disolver en cualquier proporción, ¿sí? Desde un casi 100% de alcohol a un casi 100% de agua. Todo rango van a ser, se van a poder mezclar, por eso lo llamamos compuestos miscibles. En las otras interacciones, donde uno vemos que está medio flojo de papeles, uno va a decir, sí, bueno, se van a mezclar un poco, hasta cierto punto, porque ya después no hay más espacio para hacerle lugar. Bien, entonces vemos que el etanol agua también le encanta formarse a través de una interacción puente hidrógeno. Vemos acá, tenemos una nueva molécula en este juego de moléculas que estamos viendo. A ver, vamos a acercar algunas para poder presentarla. Los nombres de las moléculas y los grupos funcionales, todo eso, lo van a tener para divertirse en las orgánicas que tenga cada una de sus carreras. 1, 2, 3 orgánicas. Así que acá me interesa poder presentar las moléculas, cómo están conformadas y sobre todo si tienen o no momento dipolar, si pueden o no presentar puente hidrógeno, que es lo que nos interesa y que eso lo podemos sacar simplemente haciendo la estructura de Lewis. Acá tenemos un nitrógeno que va a estar unido a 2 carbonos. 2 carbonos, cada carbono tiene 3 hidrógenos. Carbono con 3 hidrógenos se llama metilo, ¿sí? Entonces, acá tenemos un dimetil, ¿sí?
amino, ¿sí? Porque tenemos este nitrógeno acá que se llama amino, y acá tenemos un carbono unido con un doble enlace a un oxígeno, ¿sí? Entonces, normalmente este lo vamos a conocer como dimetilformamida, ¿sí? Y tiene otro nombre también para esto. Pero bueno, no, le vamos a decir dimetilformamida para poder ubicarlo. Porque esto vendría del ácido fórmico, sería el aldehído del ácido fórmico, la acetona del ácido fórmico, por eso es formamida, por el grupo que tiene. Lo disfrutarán en química orgánica. Acá, ¿qué importancia tenemos? Es que para esta vamos a tener una molécula que van a tener un fuerte y grande momento dipolar, pero no tiene hidrógenos para generar puente hidrógeno. Sí lo podrán recibir a nivel del oxígeno, pero no lo pueden formar. Entonces, básicamente acá que tenemos la acetona, que es una molécula dipolar, le vamos a sacar esto para no, que es una molécula dipolar, y la de metilformamida, que también es una molécula dipolar, entre las dos vamos a ver que tenemos ahora una solución, un líquido, que va a ser a través de interacciones dipolo-dipolo. Entonces, porque si no, nos generamos la idea de que solamente las soluciones en definitiva son puente hidrógeno. ¿Sí? Y intervenga el agua o el alcohol o el amoníaco, solamente voy a tener soluciones puente hidrógeno. No. Acá en este caso, como las dos moléculas son polares, una es fuertemente polar, como la de dimetilformamida, la otra un poco menos, como la acetona, pero entre las dos, dipolo-dipolo, se pueden ir interaccionando lo suficiente como para formar una solución verdadera. Entonces, esta es una solución que no tiene agua, porque después a veces me cuesta imaginármela. Pero la dimetilformamida, como decíamos, también me puede formar una interacción con el agua, y como tiene ese oxígeno, por ejemplo, acá vemos el oxígeno de la dimetilformamida puede formar puente hidrógenos, ¿sí? Entonces, al ser fuertemente polar, con el agua me va a mostrar una interacción dipolo-dipolo. Pero como puede formar puente hidrógeno recibiéndolo, también me va a generar soluciones homogéneas. Acá tengo otro tipo de molécula parecida, pero que estamos en el mismo caso. Ahora tengo un nitrógeno, carbono, doble oxígeno y un metilo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo una molécula polar, fuertemente polar, interesantemente polar, pero que además tengo hidrógenos unidos a un nitrógeno, bastante electronegativo. Entonces vemos que la molécula puede formar puente hidrógenos dando el hidrógeno y puede recibir puente hidrógeno a través de los pares aislados del oxígeno. Entonces, acá vemos otro. Por ejemplo, acá está un puente hidrógeno entre dos moléculas de la etanamida, que sería esta. Bien. Con metanol. ¿Ves? Entonces, el etanol tenía un carbono hidrógeno 3 más. Este tiene un carbono menos, por eso es metanol, pero también puede formar puente hidrógeno. Bien. Entonces, esto es parte de un principio de que normalmente lo vamos a ver de manera cualitativa, pero que lo importante es poder racionalizarlo desde un punto de vista de las interacciones moleculares. Bien. Entonces, esta capacidad de mezclarse de las moléculas es lo que se va a llamar miscibilidad. ¿Sí? La miscibilidad sería la capacidad de mezclarse. Entonces, esto también me interesa que lo podamos entender
a nivel molecular, ¿sí? Prácticamente toda la asignatura lo vamos a ver qué es lo que pasa a nivel molecular. Entonces, cuando lo charlemos, vamos a tratar de entenderlo y lo vamos a requerir que se lo explique a nivel molecular, ¿no? Entonces, normalmente, probablemente lo deje para mañana el ejemplo del cálculo energético, pero vamos a decir, bueno, cualquier sistema se va a tender a mezclar cuando sea energéticamente favorable, o sea que me va a formar un cúmulo de interacciones que me va a disminuir la energía y con eso ya el sistema se forma. Bueno, entonces, un poco para ver ese ejemplo, tenemos acá una mezcla que tiene que ver con las pelotitas amarillas, es azufre, así que tendríamos disulfuro de carbono, ¿sí? Con las verdes sería cloro, tetracloruro de carbono. O sea, dos sustancias que van a tener un momento dipolar igual a 0. Pero, como tiene átomos pesados, va a tener una buena polarizabilidad. Vamos a ver este caso, pero como si fuera en fase gaseosa. Imagínense que tenemos en fase gaseosa las partículas con una capacidad de energía de interacción mínima. ¿Sí? Por un lado tenemos el disulfuro de carbono, por el otro lado el tetracloruro de carbono. Si están en fase gaseosa, cada una se empieza a mover por su caminito. Tiene esa tendencia de ocupar todo el espacio que tengan disponibles. No hay acá una liberación ni una absorción de energía neta. Yo no tengo que aplicarle energía al sistema para que esto ocurra. Simplemente si lo tengo a temperatura ambiente, libero los gases y se van a mezclar, ¿sí? Entonces, acá hay un concepto que va a ser importante la semana que viene, que es el hecho de que a veces yo tengo sistemas que evolucionan favorablemente, lo que vamos a llamar de manera espontánea, sin que participe una variación de energía, o sea, sin que se modifique la energía interna del sistema, ¿sí? Acá la energía interna era la misma cuando empezó la simulación que ahora que ya están las partículas mezcladas. Y lo mismo pasaba a nivel de la solución que habíamos visto recién. Entonces, no siempre una solución va a ponerme en juego una variación de energía, ¿sí? Entonces, esto es para que vaya diciendo cómo. Hay procesos que van a ocurrir sin que haya energía en el medio puesto en juego. Bueno, eso lo vamos a discutir la semana que viene porque constituyen un caso especial. Bien, entonces, ya empezamos a tener conexión inestable. Me están escuchando, ¿no es cierto? No me he cortado en ningún momento. No, hasta ahora venía bárbaro. Bien. Perfecto. Entonces, acá tenemos otro ejemplo similar al de recién, quizás con un poco más detalle. Tenemos agua y pentano. El pentano es una cadena humilde de 5 átomos de carbono en línea, que por lo tanto va a ser una molécula con un momento dipolar igual a 0. Sus interacciones van a ser dipolo inducido, dipolo inducido. Como si fuese queroseno, nada más que el queroseno son moléculas más largas, o nafta, o aceite. Lo que pasa es que el aceite son muchísimo más grandes las moléculas. Pero lo importante es el fenómeno que ocurre, ¿sí? No se mezclan, ¿sí? No se mezclan. ¿Y por qué? ¿Sí? Ya lo dijimos recién, la culpa no es de las moléculas de pentano, sino de las moléculas del agua, ¿sí? Que como me generan una interacción mucho más fuerte que las que tendrían que hacer con el pentano, prefieren quedarse ellas juntitas, ¿sí? Y prácticamente no mezclarse o mezclarse lo mínimo posible con el pentano, ¿sí? Entonces, esta tendencia de las moléculas de agua a generar interacciones con ella misma, ahora sí, porque los conduce o los mantiene en un sistema de menor energía, es lo que va a dar origen a todo lo que son
fuerzas hidrofóbicas, interacciones hidrofóbicas, que no es culpa de las otras moléculas, sino de las moléculas de agua que prefieren estar unidas entre sí y unirse con las otras solamente cuando pueden tener una interacción relativamente considerable, normalmente, o puente hidrógeno o una interacción iónica, ¿sí? Una interacción ion-dipolo que es más fuerte que la puente hidrógeno, ¿sí? Entonces, normalmente voy a poder solubilizar sustancias que van a tener una interacción puente hidrógeno o dipolo o ion-dipolo que son más fuertes. En las otras vamos a tener dificultades más importantes. Pero acá un planteamiento. Si tomamos queroseno y agua y los agitamos, vamos a decir no se mezclan. No se mezclan. Y es cierto que no se mezclan. Pero ¿quién se tomaría el agua que estuvo en contacto con el queroseno? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene un gusto y un sabor asqueroso. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? ¿No era que no se mezclaban? ¿Por qué quedaron moléculas de queroseno en el agua? Lo vemos enseguidita. ¿Sí? No se me olviden de eso. Bien. Entonces, va a ser importante por ahí entender la miscibilidad un poquito más. ¿Sí? Porque si entiendo estos conceptos de cuándo las cosas se van a poder mezclar y cuándo no, van a haber muchísimas cosas más adelante que voy a poder entender. ¿Por qué un sustrato se une a una enzima? ¿Por qué un fármaco se va a unir con su receptor? ¿Por qué se van a poder, hay transportadores específicos para los aminoácidos? Y muchos otros por qué que en la biología simplemente no los dan, y cuando uno se pregunta en el detalle, pero ¿por qué este transportador agarra esta molécula y no me agarra otra? Bueno, porque hay interacciones que van a ser dirigidas. Muchas veces, ¿por qué un fármaco es específico? Bueno, justamente por esta naturaleza, las interacciones hidrofóbicas, que son normalmente las que le dan la especificidad al fármaco. Bien. Entonces, veamos unos ejemplitos. El pentano, ¿sí? No tiene momento dipolar, son 5 átomos de carbono en línea. El disulfuro de carbono, si bien tiene unido 2 azufre, pero como es simétrica la molécula, tampoco tiene momento dipolar, sí va a tener una alta polarizabilidad, por eso el disulfuro de carbono es un líquido a temperatura ambiente. El agua, que va a tener su momento dipolar, va a tener su base en la zona más positiva y su extremo apuntándome a la zona más negativa. La propanona o acetona, que dijimos 3 átomos de carbono con un oxígeno, con un doble enlace, que va a tener también su determinado momento dipolar. Ahí se puede ver un poco mejor. Y la dimetilmetanamida, ¿sí? O la dimetilformamida, que le decíamos también dimetil, porque acá tiene 2 metilos, ¿sí? Y amida, esto sería el grupo amida, pero no importa, es un nitrógeno unido a un carbono, un oxígeno, que hace que sea una molécula muy polar. Si vemos, este era el momento dipolar más grande que tenía, ¿sí? Apuntando a la zona negativa, que sería el oxígeno libre. Bien, si nos pusiéramos a hacer mezcla de estas sustancias, por ejemplo, el pentano con el disulfuro de carbono, las dos moléculas tienen momentos dipolares igual a 0, por lo tanto, se van a tender a mezclar sin mayor problema entre las dos. Si la mezclamos con la propanona, ¿sí? Uno tiene 5 átomos de carbono, el otro tiene 3 átomos de carbono, una molécula con un pequeño momento dipolar, pero que no llega a ser tan fuerte como para producir una segregación. Entonces, también se produce una mezcla de los dos componentes y por lo tanto una solución, pero si ya la metíamos al pentano, que sería lo que está arriba, con la dimetilformamida, que es lo que está abajo, ya entre las dos no se mezclan, porque la dimetilformamida tiene un momento dipolar
lo suficientemente grande para hacer interacciones entre ellas que van a ser importantes. Entonces, este ejemplo también nos sirve para decir, bueno, normalmente pensamos que todas las cosas orgánicas, todas las moléculas orgánicas se van a ser capaces de mezclarse entre sí. Bueno, en este ejemplo vemos que no siempre, ¿no? Con el agua ya lo vimos, ¿no? Bueno. Entonces ya más o menos planteamos el tema, porque vemos entonces que nos dice, lo vamos a ver en un momento, una regla que nos dice que lo semejante solubiliza lo semejante. Sí, cuando tengo del mismo tipo de interacciones se van a poder solubilizar. O cuando tengo interacciones que pueden ser compatibles. El agua me va a poder solubilizar una molécula que tiene interacciones dipolo-dipolo cuando en ese dipolo yo pueda hacer un puente de hidrógeno. ¿Sí? Cuando pueda mandar un puente de hidrógeno, sí le voy a solubilizar. Por más polar que sea, si no puedo formar un puente de hidrógeno, va a ser muy poco soluble. Bien. Para terminar, en el ejemplo de esto, me quiero también quedar en lo que planteamos recién. Si mezclo queroseno con agua, no se va a disolver, pero me va a quedar en el agua olor a queroseno. Eso quiere decir de que hay moléculas del queroseno que se disolvieron en el agua. ¿Y esto cómo es? ¿Sí? ¿Cómo es? Bueno, en definitiva, esto que veníamos viendo, por ahí el agua es capaz de generar espacio. Como son moléculas pequeñas, de gran movilidad, a ella por ahí le interesa es poder formar puentes de hidrógenos con otras. Pero, como son tan flexibles, pueden llegar a dejar un espacio. Un poco esto lo vimos como un modelo de interacción que decíamos dipolo-dipolo inducido, pero acá lo vamos a ver cómo es que resulta que los solutos no polares son capaces de disolverse en agua. ¿Sí? Cómo es que un poco de aceite se me puede disolver en agua o un poco de queroseno se me puede disolver en agua y yo noto su presencia. Claro. Lo que pasa es que a veces el olfato, un olfato bien educado, puede llegar a detectar el nanomoles de compuesto, ¿no? Entonces, por eso están lo que se llaman las narices que desarrollan los perfumes que tienen un olfato educado. Bueno, pero uno así se da cuenta que a veces el agua tiene cosas disueltas. Bien. Estas cosas que tienen disueltas que uno no se podría explicar es porque el agua tiene esta capacidad de generar cavidades. Mire, lo vamos a mirar solamente seleccionando esa molécula de metano. ¿Sí? Vemos que las moléculas de agua que están en el entorno siguen formando sus puentes de hidrógenos y son capaces de generarle una cavidad. Esta cavidad es capaz de generarla aunque la molécula sea más grande. Claro, contra más grande, más le cuesta, pero la pueden hacer. Por eso es que yo voy a tener que algunas moléculas de queroseno se van a disolver en el agua, no porque hay interacciones netas, sino porque el agua le va a hacer ciertas cavidades donde van a ser posibles contener este tipo de moléculas. En el caso particular del metano, ya lo habíamos dicho, se forman lo que se llaman, el agua tiene esta capacidad de formar jaulas, por lo tanto jaulas del latín clatratos, ¿sí? Estos compuestos que son como jaulitas se llaman clatratos. Y tienen la importancia, les decía cuando veíamos interacciones, de que son la principal reserva de hidrocarburos del mundo, ¿sí? Y entonces, lo que pasa es que son muy difíciles de manejarlo, porque esto es agua. En cuanto usted lo agarró, lo calentó, le cambió la presión, ¡pum!, se escaparon. Y por lo tanto es peligroso porque es metano. Y también influyen en el efecto invernadero porque este tipo de clatrato está contenido en el permafrost, en las zonas normalmente frías, y ahora con el aumento de temperatura por el cambio climático, cambia la temperatura, por lo tanto hay enormes cantidades de metano que escapan a la atmósfera, que estaban contenidos en el permafrost,
aumentando el efecto invernadero. Entonces, por eso se estudian que tienen distintas formas, estructuras, capacidades energéticas para poder contenerlo, que eso se van a comportar a distintas temperaturas, etcétera, etcétera. El país que consiga dominar muchas veces estos hidratos de metano, sobre todo los fondos marinos, va a poder contar con una reserva de gas natural a base de metano muy, muy grande. Entonces, uno de los que más estaba trabajando en este tema eran los japoneses, que ellos no tienen reserva de petróleos en su país, pero sí tienen acceso al mar y a mares muy fríos como el Pacífico Norte. Bien. Más o menos por ahí ya hemos visto ejemplo. Entonces, espero que al menos por qué se forma una solución les haya quedado claro. Entonces, ahora vamos a empezar a ver cuáles son los elementos que contienen una solución. Cuando hablamos de una solución, vamos a decir de que es una mezcla homogénea de dos o más sustancias. ¿Qué quiere decir homogénea? Que en cualquier punto de la masa de la solución vamos a tener las mismas propiedades. Se va a ver igual de transparente, va a tener el mismo índice de refracción, cualquier muestra que yo tome va a tener el mismo punto de ebullición o el mismo punto de congelación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces eso es lo que decimos que es una muestra homogénea. Toda solución va a estar comprendida por aquello que se solubiliza, que lo vamos a llamar soluto, ¿sí? Que va a ser la sustancia que va a estar presente en menor cantidad, ¿sí? Salvo alguna honrosa excepción que mencionaremos en su momento, y el disolvente, que es una sustancia presente en la cantidad más grande. Entonces el que está menos es el soluto, el que está en mayor cantidad es el disolvente. Así que básicamente gran cantidad de las cosas que nos rodean, ¿sí? Que consumimos, que producimos, son soluciones. Entonces, por eso veamos algunos tipos de soluciones. ¿Quién puede ser el soluto? ¿Quién puede ser el disolvente? Entonces, por ejemplo, podemos tener que los dos componentes, soluto y disolvente, sean gaseosos. ¿Sí? Sean gaseosos. Como resultado, ¿qué voy a tener? Bueno, un gas. Por ejemplo, el aire. El aire lo podemos considerar como una solución homogénea de que un 75% de nitrógeno, un 21% de oxígeno, 1% de vapor de agua y el resto otros gases. ¿Sí? Dios quiera que se mantenga debajo de un 0,4 el anhídrido carbónico, ¿sí? Porque eso es lo que determinaría algo que se está debatiendo hoy en día si alcanzamos el punto de no retorno. ¿Sí? Dice, cuando la tasa promedio del anhídrido carbónico sobrepase el 0,4, ya el calentamiento climático global se dispara y va a ser muy difícil controlarlo. Entonces los países industrializados dicen, dice, todavía estamos a tiempo, quizás después del 2030 lleguemos a ello, y otros ambientalistas dicen ya lo hemos pasado, ¿sí? Ya estamos fritos. Bien. Podemos tener que el soluto sea un gas y que el disolvente sea un líquido. ¿Sí? Por ejemplo, la soda. Usted, cuando tiene la botella de soda sin abrir, se ve como una solución homogénea, pero sabemos que adentro tiene disuelto un gas que se pone de manifiesto cuando le aflojamos la tapa, ¿sí? Y dejamos que la presión se equilibre con la presión atmosférica. Me aparece como ahora sí el soluto insoluble en la forma de burbujita de gas. Pero, mientras que la botella, la gaseosa, está cerrada, yo sé que adentro tengo un gas que está disuelto. Entonces ese sería un ejemplo de un gas que está disuelto en un líquido. ¿Sí? ¿Un gas se me puede disolver en un sólido? Bueno, hay ciertos sólidos que van a tener la capacidad, ¿sí?, de que algunos gases se absorban, no con B, sino con D, absorban en la superficie, ¿no? Normalmente
ciertos metales pesados de transición, platino, paladio, van a tener la capacidad de que algunos gases se absorban en su superficie, principalmente el hidrógeno, entre otros, ¿no? Bien. ¿Los líquidos se pueden mezclar? Sí, los líquidos se pueden mezclar. El caso más común siempre va a ser el alcohol y el agua, pero recién vimos que la acetona con el agua, la acetona con el alcohol, vimos que la propanona con la dimetilformina también se pueden mezclar. Entonces, mezclar líquido es posible. Sólidos y líquidos, bueno, es el ejemplo más común que estamos acostumbrados a pensar una solución. Que el soluto sea sólido, que el disolvente sea un líquido. Una cucharada, un poco de sal a la sopa, una cucharada de azúcar en el té. Yo estoy ahí preparando soluciones donde tengo sólidos que se van a convertir en líquidos. Y bueno, finalmente también pueden haber que el soluto sea sólido y que el disolvente sea sólido. Bueno, normalmente las aleaciones, ¿sí? El latón, el peltre, el acero, muchos de estos, casi la mayoría de los metales que tenemos en casa van a ser mezclas de dos sólidos, de dos metales, por ejemplo, ¿no? Entonces, es para que expandamos el concepto de que la mezcla de solución no solamente tienen que ser dos líquidos, ¿no? Este concepto en sí lo profundizaríamos como disciplina, por ejemplo, en farmacotecnia. Farmacotecnia, entender estas asociaciones moleculares y lo que me van a dar para poder controlar la liberación de un fármaco, por ejemplo, estaría en relieve. Bueno, ¿qué tipos de disoluciones puedo tener? ¿Sí? Bueno, si he hecho una cucharada de tierra en un balde, yo sé que la tierra que se pueda disolver se disolvió y la mayoría me quedó en el fondo, ¿sí? Entonces puedo decir tengo una solución saturada, o sea que ya no me va a admitir más del soluto, en este caso tierra, en agua. Pero hay otras sustancias que sí se van a disolver en mayor o menor proporción. Entonces, primero, cuando yo tengo algo que le veo que me quedó en el fondo y no se me disuelve más, voy a decir, esta solución disolvió todo el soluto que pudo. Por lo tanto, es una disolución que va a estar saturada en ese soluto. ¿Cómo la veo? Porque hay soluto en el fondo, ¿sí? Entonces, el hecho de ver que hay soluto en el fondo me está hablando de que la solución es saturada. Yo he hecho una cucharadita de sal al agua, se va a disolver. He hecho 5 cucharadas soperas y en algún momento dejó de disolverse, me dio una salmuera y no se disolvió más la sal. Bien. Entonces, antes de llegar a ese punto de saturación, todo lo que yo voy a tener son soluciones no saturadas o insaturadas. Lo vamos a tomar como sinónimo. No saturadas o insaturadas. ¿Qué van a hacer? Una solución que me va a admitir que yo le pueda agregar mayor cantidad de soluto, ¿sí? Puedo agregar mayor cantidad de sal, entonces todavía no está saturada. Entonces fíjese que acá la idea de saturación, de no admitir más soluto, es la que me está marcando las clasificaciones. No me admite más, es saturada. Si me va a admitir un poco más, serían las no saturadas. Pero a veces existen algunos solutos que me van a dar, que con el que yo puedo formar una solución que me va a contener más soluto que lo que debería contener a esa temperatura, ¿sí? Entonces, a esas soluciones que tienen más solutos que la que deberían contener es lo que vamos a llamarla sobresaturada. ¿Y cómo se ven? Y se ven que igual que la no saturada, ¿sí? Entonces yo no sé si le está faltando, si ya me pasé. No es un efecto común, pero algunas sales lo dan, ¿sí? Y entonces es muy interesante poder conocerlo y verlo. ¿Qué preguntamos acá? Bueno, normalmente esto que le estoy diciendo, ¿cómo se ven? La saturada la veo que tiene soluto en el fondo, pero la no saturada y la sobresaturada la veo como una solución homogénea, ¿sí? No sé quién es una y quién es otra hasta que no la desestabilice. Si desestabilizo la solución sobresaturada, me va a precipitar todo ese soluto en exceso.
¿sí? ¿Cómo la desestabilizo? Bueno, con un ruido, con una vibración, agregando un cristalito de sal para que se genere un núcleo de cristalización y sobre él puede empezar a generarse el soluto en exceso. ¿Mm? Bien, bien. Entonces, como a veces el ejemplo interesante de una solución sobresaturada, que es la experiencia que a veces uno menos tiene, se puede conseguir fácilmente con el acetato de sodio, ¿sí? Y se agrega un pequeño cristal. Ahí van a ver un cristalizador, se llama ese recipiente. Fíjense que normalmente toda la solución se ve límpida, homogénea, toda la solución es homogénea. Y se agregó, ahí van a ver en la parte superior, una manchita blanca. Se agregó un pequeño cristalito de acetato de sodio. Antes de agregarle todo eso, la solución simplemente estaba homogénea. Cuando se agrega eso, empieza a formarse un proceso espontáneo en donde empieza a cristalizar, o sea, precipitar, separarse del resto del sistema todo el soluto que estaba en exceso, ¿sí? Y el acetato de sodio admite a veces mucho soluto, hasta que llega un momento en que se estabiliza. Entonces lo que me queda, el último ejemplo que veo, es una solución sobresaturada. Lo primero, la última es la saturada. Lo primero que veo es la solución sobresaturada y lo último que estoy contemplando ahí sería la solución saturada donde a la temperatura determinada no admite la incorporación de más de soluto, ¿sí? Espero que se entienda el fenómeno, si no, lo pregunto. Bien, aquí vamos a ver ese ejemplo. Dentro de un matraz tenemos una solución sobresaturada. Fíjense que se ve límpida, transparente, homogénea. Se introduce un pequeño cristal y sobre ese cristal van viendo cómo se va depositando el exceso, ¿sí? Se va depositando todo el soluto que tenía en exceso, ¿sí? Hasta que al final lo que me queda es la solución saturada, ¿sí? Entonces, si pedimos cómo es la solución saturada, sobresaturada, y me dicen que es la que tiene soluto, está mal. La solución sobresaturada yo la veo igual que la otra, nada más que es un sistema metastable que puedo desestabilizarlo y hacer que espontáneamente evolucione hacia un sistema saturado. ¿Mm? Bien. Entonces, esto como además es una reacción exotérmica, yo lo puedo utilizar, por ejemplo, en este caso es para hacer un calentamano. Agarré la solución de acetato de sodio, se metió dentro de una bolsita plástica, ¿sí? Y me genera un calorcito que puede llegar a ser entre 40 y 50 grados. Entonces también se lo suele utilizar, por ejemplo, para mantener caliente las mamaderas en un viaje, ¿sí? Entonces, tiene aplicaciones este sencillo ejemplo. Bien. Si bien lo hemos estado viendo recién, pero volvamos a hacer hincapié en esto, ¿qué tipo de interacciones se presentan cuando se forma una solución? ¿Sí? Bien, hay tres tipos de interacciones que tengo que tener en cuenta. Las interacciones que ocurren dentro de las moléculas del disolvente, las interacciones que ocurren dentro de la molécula del soluto y las interacciones que se van a poner en juego cuando la solución se forme entre el disolvente y el soluto. Estos van a tener ciertos procesos que se van a poner en juego y también ciertos calores de los procesos que si son a presión constante, presión ambiente, van a ser procesos entálpicos. Entonces por eso vemos que normalmente se van a llamar como delta H, porque se ocurren todo a una presión constante. Bien, entonces, si yo tengo que imaginar la energética, que este ejemplo probablemente lo dé mañana como una interactividad,
vemos que necesito energía para separar las moléculas del solvente, ¿sí? Si las separo totalmente. Necesito energía para separar las moléculas del soluto, ¿sí? Y después voy a liberar energía cuando las moléculas del soluto y del disolvente se formen. Esto, obviamente, como son el juego de distinta energía, puede darme un saldo positivo y tener un proceso exotérmico que para formar la solución le sobró algo de energía, o bien puede ser un proceso endotérmico que para poder llegar a completarse necesita que se le aporte un poco de energía. Entonces, por ejemplo, si disuelvo hidróxido de sodio, ¿sí? Yo voy a tener un proceso fuertemente exotérmico, se me va a calentar, se va a calentar mucho. Igual lo mismo si yo tomo óxido de calcio, que sería la cal viva, y lo pongo en agua, se calienta mucho, puede llegar a calentar el sistema hasta 300 grados. Y hay otros sistemas que lo vimos en termodinámica, que si yo mezclo y formo algunas soluciones, resulta que el sistema se enfría. La disolución misma de disolver sal en agua es un proceso que es endotérmico, que es casi, pero se vuelve endotérmico. Bien. Un principio que lo vamos a ver en todos lados es que me dice que lo semejante disuelve lo semejante. Entonces yo lo tengo que entender como cierto en qué circunstancia y como dudoso en otros, ¿sí? Y ahí está la interpretación molecular que haga. Estas dos moléculas que se van a mezclar, ¿qué tipo de interacción van a presentar? Y entonces ese sería el razonamiento más certero para determinar si dos conjuntos de moléculas pueden o no ser miscibles, se pueden o no mezclar entre ellas. Entonces, el principio de que lo semejante y solo lo semejante es que moléculas con fuerzas intermoleculares similares sean solubles entre sí. Bueno, moléculas no polares son solubles en los disolventes no polares. Eso lo vimos recién, por ejemplo, el disulfuro de carbono con el tetacloruro de carbono, dos moléculas que eran no polares se podían disolver entre sí. O moléculas polares, ¿sí? Como la propanona y la dimetilformamida, por ejemplo, dos moléculas simplemente polares también se disolvían entre sí. O moléculas capaces de presentar puente hidrógeno, como el etanol y el agua, ¿sí? Son capaces de disolverse entre sí, de ser miscibles entre sí. Bueno, ahí teníamos con benceno, etanol agua, bien. Y el tema de las sales iónicas. Las sales iónicas, dice, bueno, pero eso no se parece en nada, salvo que tuviese un líquido iónico, ¿en qué se va a disolver? Pero lo que pasa es que, bueno, ahí pensemos que la interacción que nos va a aparecer es una interacción fuerte, que sería el ion dipolo, ¿sí? Entonces ahí entramos en conjunto. Si la corona de solvatación que se va a formar por todas las moléculas del disolvente es mayor que la energía que me mantiene a los iones en el cristal, se va a producir la disolución. Pero acá si lo miramos con cierto espíritu crítico, vamos a decir, bueno, no son semejantes el cloruro de sodio que el agua, pero sin embargo se mueve. Bueno. La temperatura, ¿sí? Hemos dicho, desde que hemos estado viendo las interacciones, que todas las interacciones son dependientes, ¿sí?, de la temperatura. Entonces, como decíamos que acá tenemos tres tipos de interacciones puestas en juego, probablemente la temperatura más me desfavorezca uno que otro, ¿sí? Entonces vemos como en general, para este cuadro de sales iónicas, el aumento de temperatura me favorece la solubilidad. ¿Y por qué? Imagínense en esto, en el cristal yo tengo un sistema ordenado, ¿sí? El aumento de la temperatura
me hace que aumente la agitación y que sea más fácil para los iones que están en el cristal salir al medio. Cuando sale al medio, se le forma una corona de hidratación que es muy variable. Entonces es un sistema que va a estar más desordenado. Entonces el aumento de la temperatura me facilita este nivel de desorden. Entonces va a ser más fácil para pasar del sólido cristalino, ¿sí?, al medio en solución, ¿sí? Porque me desordenó la estructura del cristal, pero es muy difícil después desordenar la corona de solvatación. La corona de solvatación aguanta mucho porque ya de por sí es un sistema relativamente desordenado, flexible, que me forma interacciones, forman con otra, van, vienen, entonces ya de por sí tiene una naturaleza más desordenada que el cristal, que necesito más orden. Entonces la temperatura por lo general vemos que me favorece. Pero vemos también algunos que lo desfavorecen, ¿sí? Sobre todo aquellos que van a tener iones grandes. Los sulfatos, y en particular el sulfato de cerio, imagínense, son grandes, entonces grandes con relativamente baja carga, van a tener una corona de solvatación más débil. Entonces, un aumento en la temperatura me desestabiliza esta corona de deshidratación, entonces al desestabilizarla, facilita que los iones se encuentren, forman cristal, precipitan. ¿Sí? No es este punto muchas veces lo que uno va a hacer pie. ¿Qué tienen que acordarse? Bueno, que normalmente la temperatura favorece la solubilidad de compuestos iónicos, ¿sí?, por lo general, pero no es una regla general. Hay algunos que lo desfavorecen y otros que lo dejan prácticamente constante. Si ustedes se fijan ahí, tanto el cloruro de sodio, principalmente, como el cloruro de calcio, de potasio, casi no varían con la temperatura, ¿sí? El cloruro de sodio llega a la solución y se disocia y cada uno para su lado, y eso aguanta un rango de temperatura muy grande y las coronas de solvatación que van a tener son bastante importantes. Entonces prácticamente la temperatura incide poco, ¿no? Estando en un rango de saturación es muy poco varía. Entonces da lo mismo echar la sal en el agua fría que echar la sal en el agua caliente. La cantidad que se va a disolver va a ser la misma. Lo que uno puede decir, a lo mejor se disuelve más rápido en agua caliente. Y lo otro, que espero que lo hayan entendido en la clase pasada, al disolver la sal en el agua antes de echar los fideos, hace que el agua aumente su temperatura por arriba de los 100 grados. Fíjense, cuando está hirviendo el agua, le echo la sal, si está hirviendo, deja de hervir por unos minutos hasta que vuelve a alcanzar una temperatura alta y sigue hirviendo, ¿sí? Pero eso es lo que vemos mañana, perdón. Mañana vemos eso, no la semana pasada vimos qué es lo que era el punto de ebullición. Bien. Entonces tenemos en general las sales no aumentan la temperatura, ¿sí?, otros que disminuyen y otros que se mantienen constantes. Bien. El proceso inverso a la disolución de una sal iónica sería la cristalización de esa sal. Como distintas sales pueden tener distintas solubilidades, yo voy a poder tener también distintos valores en la cristalización. Y por lo tanto, eso me puede permitir separar distintas sustancias en función de su solubilidad, en función de la temperatura y en función de su solubilidad en sí, ¿sí? Por ejemplo, acá podemos ver dos sales. El nitrato de potasio, muy sensible a la acción de la temperatura, y el cloruro de sodio, muy poco sensible a la acción de la temperatura. Supongamos que los queremos separar, ¿sí? Bueno, podemos preparar una solución saturada, por ejemplo, a 60 grados, ¿sí? A 60 grados tendríamos ahí, en el gráfico vamos a ver que a 60 grados se nos van a disolver prácticamente 112 gramos de nitrato de potasio por cada 100 gramos de agua, es lo que me dice el gráfico. Mientras que de cloruro de sodio, a mí se me van a disolver 38 gramos por cada 100 gramos de agua. ¿Sí? Bien. A esa mezcla la enfrío.
¿sí? La enfrío. Supongamos que la llevo a 0 grados. A 0 grados no se me van a congelar las soluciones. Eso lo vemos mañana. No se van a congelar. Bien. Pero, ¿qué pasa? A 0 grados yo voy a tener disuelto solamente 12 gramos de nitrato de potasio en 100 gramos de agua. O sea que me van a precipitar 100 gramos de nitrato de potasio que yo tenía a los 60. Mientras que de cloruro de sodio yo voy a tener una solubilidad de 34. Se me precipitarían solamente 4 gramos, menos de 4 gramos. Entonces, resulta que si yo tuviese esa mezcla, la caliento a 60 grados, se me disuelve mucho más el nitrato de potasio y después cuando la enfrío, principalmente lo que se me precipita es el nitrato de potasio. Si esto lo repito varias veces, voy a lo largo de a lo mejor entre 3 5 precipitaciones, tener prácticamente el nitrato de potasio puro. Entonces, esto, conocer sus solubilidades y poder separarlo en función de la temperatura, es lo que vamos a conocer como la cristalización fraccionada. Y esto, a ver si es lo que me viene, bueno, es la explicación. No, ahí está, eso. Esta idea es lo que hace que la Argentina, Bolivia y Chile se conviertan en uno de los atractivos mundiales para la obtención de litio. Como en el norte tenemos una zona muy seca, ahí las aguas se han ido condensando en salinas. ¿Sí? En esas salinas, bueno, van a precipitar primero los carbonatos, los cloruros, los sulfatos. ¿Sí? Normalmente de los metales más pesados, calcio, magnesio, después sodio, potasio si es que hay algo, por lo general hay muy poco, y lo que me queda en las aguas madres de las piletas es el litio, que es el más chiquito y el más soluble. ¿Sí? Normalmente como cloruro de litio, en aguas muy concentradas, obviamente van a estar absolutamente saturadas de las otras, pero es donde van a estar enriquecidas del litio. ¿Sí? Entonces, básicamente haciendo estas piletas donde vaya escurriendo los líquidos, en esos líquidos madres son ricos en litio. ¿Sí? Bien, entonces, de ahí, yo después eso se toma, se hace precipitar el litio como carbonato, que es más insoluble, después lo purifico y obtengo el litio para la batería, que va a ser prácticamente el impulsor de nuestros futuros. Bien, eso era, perfecto. Pero ¿qué pasa con los gases? ¿Sí? Con los gases. Fíjense que los gases, tengo un gráfico que es como al revés. A medida que me aumenta la temperatura, ¿sí? Me disminuye la solubilidad de los gases. ¿Y esto es cierto? ¿Cuándo lo veo? Por ejemplo, cuando ustedes toman un vaso de agua, ¿sí? Supongamos en la noche que está más frío, toman el vaso de agua y lo dejan en reposo. ¿Sí? Entonces normalmente en la cañería va a estar más frío que la temperatura ambiente que tenemos en la casa. El vaso de agua aumenta su temperatura, ¿sí? Y vemos al otro día que se llenó de burbujitas. ¿De dónde aparecieron esas burbujas? Bueno, era un gas que estaba disuelto en el agua y que al aumentar la temperatura se hizo insoluble, entonces me aparecen las burbujas de ese gas. Lo mismo pasaría, por ejemplo, ustedes ponen agua a hervir. Por ahí si tienen alguna jarra esas de vidrio, que se pueden poner a hervir, no cualquiera, sino después voy a tener la queja de sus madres que les rompieron la jarra que les regaló la abuela. Hay algunas jarras de pire que se pueden poner al fuego. Bueno, si no lo han hecho nunca en su vida, hagan el ejercicio de observarla. La ponen con agua fresca del surtidor, la ponen sobre el fuego y van a ver que en un principio, ¿sí? Una de las primeras cosas que ocurren es que se forman burbujas. Esa burbuja no es vapor de agua, ¿sí? Esas burbujas van a ser los gases atmosféricos que están disueltos y que se volvieron insolubles porque se aumentó la temperatura. ¿Sí?
De paso, observen todo el proceso, cómo aparecen las corrientes de convección, o sea, el agua caliente se vuelve menos densa, sube a la superficie, se empieza a mover, y después cómo empiezan, cuando ya está sobre los 90 y pico grados, cómo empiezan a aparecer burbujas en el fondo que colapsan, porque la presión de vapor todavía no alcanzó la presión atmosférica. Y cuando llegó a los 98,7, por lo menos acá en San Luis, van a ver que sí empiezan a haber burbujas que llegan a escapar a la superficie hasta que toda la masa entra en ebullición. Bien, pero estamos acá con los gases. ¿Por qué la solubilidad disminuye con el aumento de la temperatura? Acá, a diferencia de cuando teníamos iones, no tenemos una corona de hidratación. Sí tenemos una interacción que va a ser dipolo del agua, dipolo inducido de los gases. Normalmente vamos a estar hablando de los gases atmosféricos, nitrógeno, oxígeno, anhídrido carbónico. Son todas moléculas que van a tener momento dipolar igual a 0, por lo tanto van a generar interacciones de dipolo inducido. Como todas las interacciones, y además esta que es una interacción débil, va a depender de la distancia, ¿sí? Entonces va a ser muy dependiente de la distancia porque su nivel de energía es muy bajito. Entonces cuando vamos aumentando la temperatura, acuérdense que la temperatura estamos relacionados con la energía cinética, llegamos a tener en algún momento la capacidad de las moléculas de alejarse lo suficiente para que esa interacción se pierda. Si la interacción se pierde y tengo energía cinética del medio suficiente, muchas veces esa molécula de una interacción más débil directamente se desprende, o me forma burbuja o se escapa a la atmósfera del líquido, ¿sí? Entonces sería por eso porque la solubilidad de los gases disminuye con la temperatura, ¿no? Porque como depende una interacción débil que depende de las distancias, esta interacción se va perdiendo. Bueno, creo que voy a llegar hasta acá. Sí, vamos a dejar este tema de la presión para mañana porque ya se nos hicieron las 12:20 y no queremos abusar tanto de ustedes. Poquito sí, pero no tanto. Bueno, quedamos con el tema de la solubilidad y la presión para mañana.